tal? Bienvenidos a su podcast, el podcast de Legal Notam. El día de hoy estaremos hablando un tema que aqueja a nuestra sociedad, un tema a veces un poco complicado, ¿no? El tema de la tramitación, más específicamente los trámites en derechos reales, pero para ello tenemos un invitado de lujo. ¿Cómo está, doctor? Doctor, bienvenido a este espacio de Legal Notam. Es un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias, el placer también es mío. Soy el abogado Víctor López, director jurídico del estudio legal Táctica Legal. Entonces acá para responder a todas sus dudas. Totalmente, doctor, es un espacio de compartir conocimiento con las personas, de poder atender algunas dudas, ¿no? Que a veces surgen a medida que uno va haciendo trámites o a veces que se encuentra, ¿no? O a medida que se encuentra en un proceso legal. Pero, doctor, hablemos primeramente sobre los contratos de compra-venta, ¿no? Porque una persona, cuando estamos hablando sobre la compra-venta de derechos, o bueno, la compra-venta sobre terrenos, casas, bienes, entendemos que se hace mediante documento privado, ¿no? Posterior a ello se hace la protocolización mediante un testimonio de escritura pública. Luego a ello, ¿cómo realizamos la inscripción ante derechos reales para que ese bien pase a titularidad del nuevo comprador? Bien, a ver, voy a explicar dos figuras, dos cuestiones que tenemos que realizar y es una confusión normal. Para comenzar, todo contrato de compra-venta, si nosotros no queremos tener ningún problema en derechos reales, no se lo hace en contrato privado, tiene que hacerlo en minuta. Una vez que se lo hace la minuta, para los que no saben, la minuta es una especie de borrador de contrato. Esta se la damos al notario para que el notario literalmente lo que tiene que hacer es transcribir lo que indica la minuta en la escritura pública. Y una vez que se tenga la escritura pública, recién inscribirlo en derechos reales. La segunda figura es realmente lo que la mayoría de las personas hacen, contrato privado. Cuando hacen mediante contrato privado, lo único que queda es hacer el reconocimiento de firmas y rúbricas, normalmente en el mismo notario. Ahora, ¿qué pasa cuando la otra persona no quiere hacer el reconocimiento de firmas y rúbricas, que es lo que normalmente pasa? Se tiene que ir a hacer un proceso judicial, es un proceso preliminar. Y una vez que se obtiene este reconocimiento de firmas y rúbricas, en juzgado se obtiene el testimonio y con este testimonio, este papel hay que llevarlo a derechos reales e inscribir el derecho propietario. Este proceso de inscripción, tal como lo hemos indicado, parece simple, pero es más complejo de lo que uno piensa. Sí. Imagínense esta diferencia, minuta y contrato privado. De una ya nos van a observar. El contrato privado se supone que es un contrato que hemos firmado los dos de forma particular. Tal vez un abogado que nos haya apoyado o alguien que haya descargado de internet, que es lo peor que se puede hacer. Sí, y hay varios modelos, ¿no? En internet. Ese es el peor problema. Sí. Ni siquiera algunos son bolivianos. Para colmo, de Perú, de Paraguay. Exacto. Sí. Y cuando los descargas, para colmo, ni siquiera manejan la normativa boliviana. Es más, lo peor que se puede hacer con estos contratos es que ni siquiera tienen las garantías necesarias. Un ejemplo le voy a dar. En los contratos de compra-venta se supone que deberían existir dos cláusulas, de las más importantes. No es necesario que esté estas cláusulas, pero es mucho mejor para respaldarlo. La garantía de evicción y la garantía de saneamiento. ¿A qué nos referimos? Garantía de evicción. ¿Qué pasa si yo compro un bien inmueble y después alguien discute mi derecho? Alguien dice, no, yo soy el verdadero propietario. Si tiene la garantía de evicción, yo puedo demandar a mi anterior vendedor para que me devuelva la plata, porque se supone que el vendedor me ha vendido la propiedad asegurando de que era suya. Y la garantía de saneamiento, ¿qué pasa si compra una casa? Obviamente tiene vicios ocultos, nosotros no conocemos qué puede tener hasta que llega la primera lluvia y tiene goteras. Entonces tenemos un plazo de 6 meses para solicitar o bien la devolución o bien que se hagan las reparaciones. Entonces este contrato de compra-venta es todo un proceso que se tiene que realizar. No solo comienza con la minuta. Recuerde que aparte de derechos reales tenemos que inmiscuir al gobierno autónomo municipal. También. Y tenemos que pagar los impuestos. Mucho depende de qué tipo de impuesto vamos a pagar también. Entonces es algo un poco más complejo. Claro, totalmente, ¿no? Primero partamos del punto del contrato de compra-venta, ¿no? Si primero está bien el contrato, más adelante tenemos una garantía quizás de que todo va a salir bien, ¿no? Pero si de entradas comenzamos que está mal, ¿qué hacemos frente a esa situación, doctor? Efectivamente. A ver, antes de hacer un contrato de compra-venta, de ley, nosotros, yo aconsejo hacer dos cuestiones. Uno, vamos a derechos reales, le pediremos el número de matrícula y sacaremos una información rápida. Es un certificado en el cual nosotros solo colocamos en nuestra fotocopiacita de carnet el número de matrícula. A cualquier persona se le puede dar, cuesta 78 bolivianos aproximadamente, y nos indica si este bien inmueble tiene hipotecas, anticres, tiene anotación preventiva, tiene algún proceso judicial que pesa sobre esto.
Entonces nosotros vamos a tener mayor seguridad para comprar un bien inmueble, como se conoce, alodial. Alodial, ¿qué significa? Que está libre de gravámenes. Y por otra, sería muy bueno, es aconsejable, no es obligatorio, que nosotros vayamos al Tribunal Departamental de Justicia. Al frente de la Fiscalía en la Potosí, subiendo, está el Tribunal Departamental y existen 2 computadoras. En también. ambas computadoras podemos anotar nuestros nombres o el nombre de nuestro vendedor y va a aparecer todo tipo de proceso judicial que existe en ese momento. Entonces eso nos ayuda a saber, por ejemplo, si ya le están iniciando procesos ejecutivos, procesos de estafa, estelionato, una buena manera de asegurarnos. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer para asegurarnos de que el contrato de compraventa va a ir por buen camino. Y segundo, obviamente, revisar todos los papeles, ir por ejemplo a la alcaldía para verificar si, por ejemplo, está saneado el bien inmueble. Tal vez esta aclaración sería muy bueno hacerlo. Claro. En derechos reales, lo que se tiene que realizar es la inscripción del derecho de propiedad. Lo único que le interesa a derechos reales es saber quién es el propietario. En cambio, la institución técnica, la que indica si tiene permisos de construcción, la que indica cuánto es la extensión, la que indica si tiene algún problema en cuanto a las vías, en cuanto a los trazos, es el gobierno autónomo municipal. Por lo tanto, y aquí esto es un problema muy normal, compramos un bien y resulta que hace muchísimo tiempo el bien inmueble no había sido actualizado en cuanto a impuestos. Entonces, ¿quién va a agarrar la carga? El comprador. ¿Por qué? Porque cuando compramos el bien inmueble, en el siguiente impuesto que paguemos nos van a decir, a ellos no hay como engañarlos. Al principio, claro, la mayoría, y en derechos reales debe como lote de terreno. Pero nosotros ya hemos construido 1 piso, 2 pisos, 3 pisos. ¿Qué hace la alcaldía? GPS, verifica y te indica incluso desde qué año tú has construido el primer piso, el segundo piso. Uy. Y una vez que verifica, te cobra el impuesto retroactivamente, lo que no has pagado el año pasado, anteaño pasado, hasta donde pasó. Salvo el tema de prescripción, obviamente. Una vez de que te cobra, también te va a actualizar los montos sobre la avenida. Porque eso aumenta el valor del bien. Antes era empedrado, ahora puede ser asfaltado. Antes era gradería, ahora tal vez se ha vuelto una calle. Todos estos aspectos van a ir aumentando el costo del bien inmueble. Cuestión que al principio no nos damos cuenta. Claro, es muy lindo al principio. Pactamos con el vendedor nos da un precio, muchas veces razonable, pero no nos damos cuenta que posterior a ello tenemos que pagar mucho dinero. Impuestos, actualizaciones en la alcaldía, regularizaciones de derecho propietario ante mismo derechos reales. Entonces se vuelve un poco más complejo. Claro, o sea, lo que parece un buen negocio al principio esconde algo por detrás a veces, ¿no? Ese es el principal problema y nosotros no nos damos cuenta porque tampoco conocemos o no nos hacemos asesorar legalmente. Y bueno, metemos la pata y muchas veces hacemos que otras personas cometan el error. Un ejemplo típico, nosotros compramos una casa, pero no lo compramos solos, compramos en copropiedad, sin darnos cuenta que la propiedad también implica pues otros derechos. O otro ejemplo incluso mucho peor, compramos departamentos, bauleras, parqueos en edificios sin saber que ya tenían deudas por expensas comunes. Las expensas comunes, para los que no conocen, es el pago que se tiene que hacer en todo edificio por el mantenimiento, los ascensores, limpieza de graderías, beneficios sociales de los porteros. Entonces compramos un departamento y después de 3, 4 meses nos enteramos con la administración que tenía una deuda de 3, 4, 5 años. ¿Quién tiene que asumir toda esa carga? El nuevo comprador. Entonces estas cuestiones, lamentablemente, no hay mucha divulgación, la gente no conoce. Y bueno, pues sería excelente que cada uno nos hiciéramos asesorar por abogados, aunque tampoco están bien en garantía todos los abogados, ¿no? Lamentablemente también tenemos que hacer un mea culpa. También las universidades y todo el sistema universitario ha estado fallando hasta cierto punto en la enseñanza de muchos estudiantes. Totalmente, ¿no? Mea culpa, porque a veces los abogados como que te la charlan, ¿no? Y te dicen, no, pero puedes hacer así. Buscan también cómo inmiscuirse en ese terreno, ¿no? En ese negocio. Lamentablemente ya hay abogados, bueno, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Que hay abogados que operan de esa manera. Y bueno, es llamar a la reflexión, ¿no? A una conciencia más que todo, ¿no? O sea, si bien conocemos la norma, pero tampoco es aprovecharnos o querer sacar ventaja a despensas de otros, ¿no? Claro, yo he visto 2 problemas normalmente con abogados, incluso 3. Primer problema, el abogado no sabe, no está preparado. Será por la razón que sea, habrá tenido problemas en la universidad, habrá salido políticamente con dinero, no importa, pero el abogado que no sabe o que no es especialista en el área, por ejemplo, cuando no sabe derechos reales,
y toda su formación fue en derecho laboral o en derecho penal, obviamente comete errores. El típico error que comete un abogado: cuando hacemos la minuta, se supone que tenemos que transcribir todo lo que indica el folio real. Pero muchos abogados tienen la creencia de que basta con colocar la extensión, el número de folio real, el nombre completo del nuevo comprador y vendedor, cuando en la norma indica hay que colocar incluso hasta el estado civil, nacionalidad. Falta un dato. ¿Qué nos hacen hacer? Vuelvan a Notaría de la República, corrijan la minuta, tráiganme otra escritura pública. Y he visto procesos donde incluso llegan hasta 8 escrituras públicas solo en 8 correcciones, por el desconocimiento. Por otro lado, ya no es el tema del desconocimiento, sino la falta de ética del abogado. El abogado, sabiendo que un proceso podría durar muy poco tiempo, lo alarga. Ejemplo, la regularización del derecho propietario. Hasta hace un tiempo existía la ley 247, la cual tenía una ventaja: acortaba el periodo de la regularización. Por ejemplo, ¿qué pasaba si en tu carnet tú figurabas como soltero y de pronto te casas? Ahora en derechos reales te piden actualiza tus datos. Como has colocado soltero al principio, tiene que aparecer casado. Lo mismo si te divorcias. ¿Y qué pasa si tiene otros errores? Por ejemplo, técnicos. No tenía anotado el catastro. Han cambiado el nombre de la calle. Nosotros podemos hacer esa regularización. Pero el principal problema que tenemos es: todo se puede hacer de golpe, en un solo trámite. El abogado no te cuenta eso. El abogado hace trámite por separado. Y obviamente le cobra más al cliente. Y el tercer problema es cuando en este caso el abogado, por mucha falta de ética, habla con la contraparte y lo primero que hace es pactar que el precio suba o no decirle ciertas consecuencias al comprador para que al final cualquier ganancia se reparte entre el vendedor y el abogado. No voy a decir que esta es la generalidad de casos, pero lamentablemente ocurre. Por eso siempre es bueno hablar con el abogado y ver si es especialista en el área de derechos reales. Siempre es mejor acudir a un especialista, ¿no? Porque o sea, yo en la particularidad, ¿no? Estoy más enfocado en derecho penal, criminalística y demás cuestiones, porque derechos reales, o sea, si bien lo entiendo porque lo vi en la universidad, pero te puedo dar ciertas luces, ¿no? Pero en este caso es mejor, te digo, no, te recomiendo al abogado Víctor, él conoce mejor estos temas y ha acudido en él. Y ser transparente también con el cliente, ¿no? Que es lo mejor. Ese es el problema. Al parecer hay un prejuicio de que los abogados son todólogos. Sí. Sabemos todas las materias y tenemos charla con cualquier autoridad judicial o administrativa. Y lamentablemente no es así. Nosotros tenemos que tener especialidades, sea laboral, seguridad social, constitucional u otras áreas. Y eso repercute, siempre va a repercutir en el cliente, sobre todo porque el abogado, como no conoce las áreas, comete estos errores y provoca lesiones en el derecho de cualquiera de sus clientes, o incluso puede generar responsabilidad para el mismo abogado. También. Porque he visto muchos procesos ya. Poco a poco está empezando a conocer la gente qué puede hacer para defenderse de un abogado. Ir directamente al Ministerio de Justicia. Están empezando a abundar los procesos de ética contra el abogado en base a la ley de ejercicio de la abogacía. Entonces también puede ser peligroso para el abogado, que obviamente no se puede negar. Todo abogado también al comenzar cuesta y muchas veces tiene que conseguir a veces clientes que no pensaba conseguir. Pero no es cuestión pues de experimentar, no es cuestión de bajar modelitos de contratos y simplemente cambiarles el nombre. Si tomas un caso, te lo tienes que tomar con seriedad, estudiar, verificar los datos, verificar lo que te cuenta tu cliente. Porque También. en ese problema muchos abogados también pegan. Le creen al cliente ciegamente y cuando llega la hora de la verdad, resulta que le había mentido. O por último, hay un principio que todo abogado debería conocer. El cliente no conoce de normas, el abogado conoce. Porque el abogado muy fácilmente le cree, le dice: ¿has hecho la aceptación de herencia? Ya he hecho. Cuando en realidad la otra parte, el cliente, ¿qué es lo que había realizado? Le había dicho que sí a su papá. Para él decirle sí había sido una aceptación de herencia. Y como el abogado creía que tenía la aceptación de herencia, cuando le dice: mañana tenemos plazo, tráemelo tu testimonio. ¿Cuál testimonio? Porque el abogado no ha corroborado los documentos, no ha verificado si realmente su cliente le dijo la verdad. Otro problema. Claro, y van surgiendo problemas, y eso es bien importante, ¿no? Lo que dice el doctor. El cliente no conoce muy bien o sea, sí puede tener cierta noción de la normativa, pero no lo conoce a totalidad, ¿no? Y ya partamos de ese punto, ¿no? Tratar de entender un lenguaje más digerible a las personas para que puedan captar, traducirlo y decir: bueno, entonces me quiso decir esto el abogado. Y justamente por eso abrimos este espacio, ¿no? Para difundir esa información a las personas, porque manejamos mucho tecnicismo también, en cierta medida, ¿no? Claro, sería bueno tal vez explicar documento por documento
parte por parte. Por ejemplo, ¿por qué el folio real se llama rodial? Porque no tiene gravámenes, no tiene restricciones. O las partes de un folio real. También. ¿En qué parte? La columna A, ¿por qué es? Es para los propietarios. Por ejemplo, esto es algo que no mucha gente conoce. Todo folio real en materia registral se supone que debería haber un principio. Nada se borra. ¿Qué significa eso? Por más de que hayamos declarado nulo alguna cuestión, hayamos cancelado algún dato en el folio real, si ustedes se dan cuenta, el folio real no deja de crecer y es una hoja, 2 hojas, 3 hojas, porque no se puede borrar nada. Si se llega a tener una sentencia, por decir, de nulidad de contrato, se tiene que registrar en el folio real y el folio real sigue y sigue y sigue creciendo. Muchas personas piensan que yo ya he tenido un proceso judicial, tengo la sentencia, ahí terminó todo. No, toda sentencia, ¿cuándo termina? Cuando se inscribe en derechos reales, en Ceresi o en la institución que corresponda. Igual es otra limitante, y muchos abogados tampoco, o bien por desconocimiento o bien por falta de ética, no lo comentan, porque eso me ha llegado a infinidad de procesos. El abogado le acompañaba hasta la sentencia, pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que quiere un cliente? El cliente no quiere una hoja que diga que ha ganado, el cliente quiere ejecutar su deuda, el cliente quiere obtener un derecho real, empezar a vivir en una casa, desalojar a los ocupantes, a los inyectantes. Eso es lo que quiere el cliente, no quiere simplemente una hoja. Y muchos abogados terminan la sentencia, abandonan el proceso y después 4 o 5 años, cuando el cliente dice, pero yo me divorcié hace 5 años, pero yo he ganado el terreno hace 5 años, quieren hacer el trámite y ¿qué les dicen? Vuelva a juzgado, desarchive el proceso, otro mini proceso de 2-3 meses, tráigame el testimonio y recién empieza a hacer el proceso. Y hemos perdido bastante tiempo en eso. Lamentablemente. Entonces, para eso me parece que estos espacios son muy productivos. Tal vez sería buena idea explicar documento por documento. ¿También? ¿Qué trata de decir? ¿Qué significa el código catastral? ¿Qué es la matrícula del folio real? ¿Para qué sirve la columna B, la columna C? Esta es la información rápida. Tal vez sería bueno incluso mostrar los documentos y decir, ¿en qué te ayuda? Porque la información rápida, o sea, si bien lo entendemos nosotros, pero las personas dicen, en este momento se está preguntando, ¿no? ¿Por qué información rápida? ¿Qué te va a decir, no? Y ahí te contiene los datos sobre el último movimiento del folio real, ¿no? Prácticamente a quién le pertenece y demás cuestiones, ¿no? Exacto, a quién se le tiene alguna deuda, si tiene hipoteca, antícresis. A ver, para los que no sepan, tal vez a manera de guiar, la información rápida es un documento que lo puede obtener cualquier persona en el Estado Plurinacional de Bolivia. Obviamente lo tienes que sacar en la ciudad donde se encuentre el bien inmueble. Yo no puedo sacar información rápida, por ejemplo, de un departamento de Viacha si no voy a Viacha. Tengo que forzosamente ir a ese lugar. 2. Esta información rápida lo que nos va a ayudar es a verificar quién es el verdadero dueño. Por ejemplo, esto hemos chocado muchas veces con empresas inmobiliarias. Todo el contrato lo hacemos con la empresa inmobiliaria, pero nunca hemos hablado con el verdadero dueño. Tenemos que saber quién es el dueño. Es más, tendríamos que saber quiénes son los dueños, porque a veces es otro problema. Hacemos el contrato con uno de ellos, pero no hemos hecho el contrato con 3 de ellos. Y por lo tanto, cuando queremos hacer toda la inscripción, aparece óbices. Resulta que uno de ellos se ha opuesto. Resulta que tenía esposa y la esposa ya no quiere que tú lo compres. Podemos tener problemas. Esta información rápida contiene datos sobre los gravámenes. ¿Qué significan estos gravámenes? Restricciones, limitaciones a tu derecho de propiedad. Ejemplo. Resulta que una persona se había prestado del banco $30,000, pero ha colocado como garantía la casa. Si tú compras esa casa con esa hipoteca y la otra persona pierde el proceso judicial, no le van a quitar la casa, porque la casa ya está a tu nombre. A ti te van a quitar la casa. Prohibido comprar casa con hipoteca. Prohibido comprar casa con antícresis, porque es otra forma de garantía, puedes perder la casa. Otro tipo de gravámenes, medidas cautelares. Cuando son medidas cautelares, ¿qué significa? Hay un proceso judicial pendiente. Puede ser anotación preventiva, puede ser embargo, prohibición de innovar, prohibición de contratar, dependiendo. Hay muchas figuras que me imagino poco a poco también van a ir explicando en el transcurso de los videos. Y otras restricciones pueden ser, las menos comunes, donde el propietario, el que te quiere vender, resulta que había cedido el uso y goce, el famoso usufructo. El usufructo. Ahora, ¿cómo uno puede comprar una casa con usufructo? ¿De qué le va a servir? Literalmente, de nada hasta que se muere el beneficiario. ¿Qué es el usufructo? Para que la gente nos pueda entender. Pónganse que mi papá es mayorcito, viejito, va a morir. Entonces, él indica de que quiere dejar todo en orden y se pone a pensar, ¿por qué no les vendo la casa a mis hijos
antes de que ellos empiecen a pelear, se empiecen a deshacer por los bienes, y me vende la casa a mí. Si me vende la casa, nada le asegura a mi padre que una vez que la casa esté a mi nombre, yo no lo bote a la calle. Podría pasar. Entonces, en vez de hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Usufructo. Él me vende la casa con una condición. Él se reserva el derecho de usufructo. Por lo tanto, yo ya voy a ser dueño de la casa. Puedo vender la casa totalmente, pero no tengo el uso y gozo. ¿Qué significa eso? Mi papá puede vivir, puede usar la casa como quiera, puede gozar. ¿Qué implica gozar? Puede alquilar a quien quiera. Yo puedo sacarlo de la casa, prohibido. ¿Hasta qué tiempo se puede hacer? Por 10 años, 20 años, 30 años, e inclusive hasta el día en que muera mi papá. Eso beneficia mucho a las personas adultas mayores. Ahora, imagínense que ustedes compran una casa que tiene un usufructuario. Tienen la casa, pero ¿para qué? Literalmente solo para que ustedes figuren como propietario, pero no van a poder usar, no van a poder alquilar hasta que muera el usufructuario. Totalmente. Todas estas cuestiones son importantes en la información. Totalmente, ¿no? Y es descubrir toda esta información. Pero, doctor, nos vamos a una pequeña pausa, volvemos con mucho más, que este tema se pone bueno, se pone candente, y está muy interesante. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con mucho más. ¿Necesitas un espacio de trabajo que inspire? Clipo Space Coworking es la respuesta. Ofrecemos alquiler de oficinas por mes, semanas y horas. Ya sea en una oficina privada, sala de reuniones o espacio compartido. Además, disfruta de una cafetería, servicio de fotocopias y pago de servicios básicos. Estamos convenientemente ubicados en la Avenida Arce, número 2519, Las Torres Mall, subsuelo Lado Hipermaxi. Llámanos al 73 70 49 91. 73 70 49 91. Para reservar tu espacio. Clipo Space Coworking, comprometidos con tu éxito. Bien, volvemos con mucho más después de esta pequeña pausa comercial. Tenemos el tema de los derechos reales, ¿no? Cómo realizar la inscripción netamente una vez que tú compras una casa, una propiedad, un terreno. ¿Qué procede ahora? ¿Cómo hacer el trámite para tal, no? Justamente, doctor, estábamos hablando del usufructo antes de irnos a la pausa. Pero bueno, ya entramos también a este punto, ¿no? Una persona ya adquiere la propiedad y toda la cuestión, bueno, ya la compra, mejor dicho. Ahora, ¿cómo procede el tema de la inscripción? Porque hay que pagar impuesto a la transferencia, también hay que pagar, a la alcaldía y demás. ¿Cómo abordamos esa situación, doctor? Bien. Lo que se tiene que hacer es, primero, como habíamos aclarado, una minuta, para que no tengamos observación. La minuta, ¿qué es en pocas palabras? Un borrador de contrato. Lo podemos hacer de forma particular. Nos podemos reunir yo y el comprador y la presencia de algún abogado, porque toda minuta tiene que tener una firma de abogado. Una vez que suscribimos, indicamos en cuánto valor nos lo va a entregar el bien, lo tenemos que llevar primero a notaría de fe pública para que verifique si tenemos todos los requisitos. Y después el notario nos va a autorizar para que con esa minuta vayamos al gobierno autónomo municipal, en este caso el gobierno autónomo municipal de La Paz, para que nosotros hagamos el respectivo pago del impuesto de transferencia de bienes inmuebles, que oscila en el 3% del valor total del bien inmueble. Ahora, este es un dato interesante. ¿Cómo vamos a saber cuánto vale la casa? Tenemos que verificar dos precios. El precio comercial es el valor que tiene la casa de acuerdo a la oferta y la demanda. Podemos aumentarlo, rebajarlo, Claro, tú ya le puedes poner el valor comercial. Y el valor catastral, el valor que tiene mediante impuestos en la alcaldía. Cuando ustedes sacan la boleta de impuestos, van a ver una parte que dice base imponible. Ese es el monto que supuestamente cuesta tu casa dentro de la alcaldía. Ahora, como la alcaldía ya sabe que muchos abogados utilizan trucos, como rebajaremos el precio de la compra y venta para que así nosotros paguemos menos impuestos. La norma que indica, se pagará el impuesto
del precio mayor entre el valor comercial y el valor catastral. Por lo tanto, por más de que coloquemos que vamos a pagar solo $1,000 por una casa, si el valor catastral es mayor, se va a pagar el 3% de este valor catastral. ¡Pum! No hay vuelta que dar. Pero antes de pagar, como ya les había adelantado, tenemos que ir a la alcaldía. Y la alcaldía, antes de recibir este pago de impuesto, va a solicitar la actualización de todos los datos. Y aquí sabe ser doloroso. Mucho depende si vamos con el comprador o vamos con el vendedor. Es mejor que vayan las dos partes, porque en la actualización se va a verificar. Resulta que la casa era terreno y ahora es de 2 pisos. Resulta que la casa tenía ventanas simples, ahora son ventanas de aluminio, de madera. Antes solo tenía un servicio básico y ahora tiene todos los servicios básicos. Un ejemplo, con una anécdota le cuento. Resulta que todo el país ya tiene internet, aunque no lo tengas. ¿Por qué? ¿Qué dice la norma? Como tienes acceso al Wi-Fi o existe ya satélites y puedes tomar datos sin que tengas datos, automáticamente se presume que ya tienes internet. Por lo tanto, todas las casas en Bolivia ya tienen servicios básicos y ya te aumentan el impuesto. Es más, hace mucho tiempo, y eso como igual una infidencia podemos contar, si nos ponemos a pensar cuál es una de las ciudades más caras para comprar una casa, es la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás la alcaldía tenía la intención de subir los impuestos, no quería que sea el 3%, quería que sea el 4%, el 5%. Obviamente las federaciones de junta de vecinos se opusieron, no quisieron, pero llegó algo interesante. La alcaldía dijo: no vamos a aumentar, se va a aumentar el 3%, pero se va a aumentar el valor catastral. Lo que nadie se dio cuenta es que si sube el valor del precio catastral, era obvio que los impuestos iban a subir. Y actualmente, si vemos el precio, se ha duplicado, en algunos casos triplicado el impuesto. Lamentablemente parece que no se dieron cuenta las autoridades en ese momento, o bien tal vez fueron sobornadas, no tengo idea, pero el hecho es que todas las personas tenemos que terminar pagando este incremento indirecto de impuestos. Pagamos el impuesto, hacemos la actualización. Si la casa valía 30,000, ahora seguro va a valer 50,000, 60,000, 70,000. Sobre eso pagamos el 3%. Una vez que tengamos el impuesto, recién nos podemos tenemos que retornar a Notaría de Fe Pública y lo vamos a protocolizar la minuta y va a salir por fin nuestra escritura pública, contrato de compra-venta. Con ese documento nos tenemos que dirigir a Derechos Reales para hacer la inscripción. En Derechos Reales nos van a cobrar obviamente ciertas tasas. ¿A qué me refiero? Ciertos pagos, aranceles que se tienen que realizar, el famoso 5 por 1000, que en la práctica se hace como un 0.5% del valor del bien inmueble. Si tu casa, por decir, cuesta $100,000, entonces lo más seguro es que te van a cobrar $500. 5 por 1000, el 0.5%. En total, ¿cuánto tienes que prever para pagar en impuestos? 3.5%. 3 para la alcaldía, 0.5 para Derechos Reales. Lo llevas, tienes que llevar tu testimonio, te piden, depende de la ciudad donde estés, catastro, si no tienen catastro, los planos aprobados por la alcaldía, te piden el último pago de impuestos obligatorio. Consejo para todos los que vayan a hacer trámites: lleven mínimamente un original y 3 fotocopias. Ese momento cuesta ir a sacar fotocopias porque te sacan por fotocopias 50 centavos, ya llega pues el aprovechamiento de las personas que viven al lado, porque te sacan 2 fotocopias obligatorio y te dejan a ti solo con una. Presentas y aquí surgen los problemas. Incluso por culpa de Derechos Reales queda mal el abogado. ¿Qué dice el manual? En 15 días, en 3 días, en 5 días termina el trámite. Y en la práctica termina después de 2, 3, 4, 5 meses. Eso no lo dice Derechos Reales, pero el abogado queda mal, porque el cliente piensa que el abogado ha sido el que no está haciendo un seguimiento del trámite, o que el abogado te quiere sacar plata. Y a esto tenemos otro problema más. No solo es el tema de la burocracia, sino que es el tema de la falta de conocimiento de diferentes autoridades dentro de Derechos Reales. Anécdotas me sobran, donde tú presentas todos los documentos en la caja A, en la ventanilla 1, y te rechazan. Vuelves al día siguiente con los mismos documentos, te haces el loco y te toca la ventanilla 3 y te aceptan. Sí, ¿no? Vas a la ventanilla 2, te rechazan. Ventanilla 5, te aceptan. ¿Y por qué? Porque ninguno de ellos conoce totalmente el procedimiento y cada quien lo ve desde su perspectiva. He visto casos donde presentas, te rechazan. Lo corriges, resulta que habían cambiado de la ventanilla y él te vuelve a rechazar porque te dice: conmigo no se deshace de esta manera, tiene que volver a corregir como estaba al principio. Y te vuelven a hacer demorar.
En eso es donde tarda muchísimo el proceso. Este desconocimiento le cuesta plata a las personas. Aparte de este 0.5 por mil, obviamente vamos a pagar alrededor de 150 bolivianos entre el archivador que nos van a cobrar y algunos valores. Después de esto, derechos reales se toma ese tiempo y sale por fin. En el folio real, en la columna A, en la última parte, tiene que aparecer tu nombre completo, tiene que aparecer todos tus datos. Obviamente, un buen abogado tiene que revisar si los datos, letra por letra, está bien. Si no está bien, estamos a tiempo de solicitar una corrección, que nos va a costar 13 bolivianos aproximadamente, pero todo lo paga derechos reales, porque ellos se han equivocado. Si hay un error y tú no te has dado cuenta después de mucho tiempo, obviamente vas a tener que acudir a la ley 247 u otras normas. Recuerden que la 247 ya no está en vigencia. En octubre de este año están hablando de que están aprobando un proyecto de ley para prorrogar esta ley, pero hasta ahora no hay nada. Si no están corregidos los datos, tienen que hacer la corrección. Otro trámite que va a durar 2, 3, 4 meses. Tenemos que estar atentos. Y bueno, al final lo que la persona quiere solamente es la inscripción, ¿no? Que justamente en el folio real figure su nombre y ya, pero no conoce pues todos estos pasos, todos estos mecanismos. Y justamente, ¿no, doctor? Nos evitaríamos todo este tipo de procesos o este tipo de carga de demora procesal en derechos reales, pero tanto por el operador, por el abogado, ¿quién? Como le he indicado, a veces es por el abogado porque no hace bien la minuta. Y al no hacer bien la minuta, hay que corregir. Y eso nos va a costar, por ejemplo, casi 200 bolivianos por cada escritura pública que tengamos que corregir. Y eso sin considerar el tiempo que nos va a rechazar. Si tarda 3 meses en derechos reales, imagínense que pasados los 3 meses descubras que tu abogado se ha equivocado en la minuta. Puede pasar. Puede pasar. El de derechos reales se ha equivocado, porque como tiene tantos trámites, lo hace sin medir las consecuencias y tenemos que volver a corregir. Por eso indico, apenas obtengamos el documento tenemos que verificar, inmediatamente indicar si tiene un error o no, para que derechos reales asuma las consecuencias y no nosotros. Por último, y esto creo que todo el mundo ya conoce, tema de corrupción. Es como si derechos reales hiciera que el proceso sea lo más lento posible para que nosotros tengamos que solicitar, como se dice coloquialmente, un impulso procesal. Ayudarlos de cierta manera para que el trámite salga mucho más rápido. He visto casos, y creo que muchos de mis colegas no me van a dejar mentir, donde había trámites que nosotros conocemos que tardan 3, 4, 5 meses, pero salen en 3 días, salen en 5 días. Y otros trámites que son sencillos tardan 7, 8, 9 meses. Temas de adjudicación, no he visto adjudicaciones que no sean menores a 9 meses, pero cuando hay otras adjudicaciones para otro tipo de personas salen en 3 días, 5 días. ¿Cómo se puede explicar esta cuestión? Este desconocimiento y esta corrupción que existe en derechos reales, lamentablemente va a costar mucho sacar. ¿Por qué? Porque está inmiscuido el Consejo de la Magistratura. Y como todos sabemos, necesitamos una reingeniería en todo el órgano judicial. Y mientras siga así, derechos reales va a seguir como siendo una mala institución. Es más, yo llamo a la reflexión. ¿Por qué no se utiliza inteligencia artificial ahora que se tiene para materia de derechos reales? Si la mayoría de inscripciones son mecánicas, ni siquiera ya son revisiones que necesitan personas. No hay necesidad de que tengamos más cargos innecesarios. El objetivo es dar un mejor servicio a las personas. Claro, que al final es en favor de las personas, en favor de la sociedad en realidad, no tratar de dilatar o ampliarle más, porque al final de cuentas es sabido, ¿no? Que derechos reales, o sea, ni bien escuchas hasta la palabra, ¿no? Derechos reales ya es problemas, tiempo, consecuencias y demás. Y sí, es algo bien importante, ¿no? Llevar al lado de la tecnología todo lo que implica la actividad del derecho, ¿no? En este caso la actividad de derechos reales, ¿no? Exacto, incluso debería haber una unidad de gestión entre la alcaldía y derechos reales. ¿Cómo nos podemos explicar que ya estamos en el año 2023 y hasta ahora no estén sincronizados los datos del gobierno autónomo municipal de cualquier municipio y derechos reales? Resulta que mucha gente no tiene su folio real, pero sí está pagando impuestos en la alcaldía. ¿Por qué? Resulta que muchas personas tienen en derechos reales, pero no está en consonancia con su registro catastral. Por ejemplo, lo típico de folios reales, ¿qué dice? Tiene una extensión de 0 metros cuadrados. ¿Qué significa eso? Existen folios reales uno encima de otro. Resulta que uno tiene un cuadrado, el otro está en la misma frontera. O sea, hay una parte donde resulta que ambos son propietarios.
Entonces estas cuestiones siguen demorando y afectando a toda la sociedad. Con inteligencia artificial, con los medios tecnológicos que ya disponemos, tranquilamente se puede solucionar. Lamentablemente, al parecer, necesitamos generar cargos, sea para los sobrinos, los amigos, no sé qué cuestiones extralegales tal vez se están manejando, pero en otros países ya lo están mejorando. Hay países, por ejemplo en Paraguay, me sorprendió, en un solo edificio podías sacar tu empresa. Piso 1, había lo que aquí es CEPREC. Piso 2, derechos reales para que la empresa ya tenga su polio real. Piso 3, ya tiene sus impuestos. Piso 4, la autorización del gobierno municipal. Y listo, sales del edificio con una empresa totalmente saneada, porque todos los documentos, todas las bases de datos están sincronizadas. Pero en Bolivia no está sincronizado, vivimos en el desorden, en el mundo de las fotocopias. Fotocopia de carnet de la alcaldía, fotocopia de carnet de derechos reales, fotocopia de carnet en CEPREC, en todo lugar, cuando ya todos deberían tener esta información. Claro, en algún momento yo creo que ya abandonaremos las fotocopias, ¿no, doctor? Claro, yo le doy de aquí a unos 10 años, tal vez, porque falta esa interoperabilidad de datos, ¿no? Tanto derechos reales y todo, ¿no? Hasta CEGIP y de estas cuestiones, ¿no? Porque la fotocopia es tradicional, ¿no? Siempre andar con tu fotocopia y tu certificado de nacimiento, porque no sabes dónde te lo van a pedir, pero ya ahí lo tienes, ¿no? Falta voluntad política, porque los medios ya existen, solo que nosotros no estamos viéndolo como lo podemos, como usted decía, operacionalizar. Ya podría ser, pero tenemos que esperar, no hay otro. Y en derechos reales nosotros tenemos que sufrir colas de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. El abogado que trabaja en materia de derechos reales vive estresado, necesita contratar asistentes porque no puede estar 4 horas solo esperando en una fila. Y si te retiras, pierdes la fila y tienes que volver a comenzar las 4 horas. Y no es lo mismo cuando al cliente le dice, usted también vaya a esperar. Porque el cliente, imaginemos, si a los abogados mismos nos cuesta hacerle entender, porque a veces desconoce el operador de derechos reales, imagínense que mandemos a un cliente, a un anciano que no va a entender o ni siquiera sepa leer su minuta, su escritura pública, ¿cómo le va a hacer entender? Obviamente va a entrar, le van a decir que no y va a salir solo para decirnos, me dijo que no. Y ese es también otro pequeño problema, es porque la población no conoce sobre estos derechos, porque no ha habido una buena difusión sobre esos derechos. Y los abogados tienen que forzosamente trabajar, y el abogado tiene que hacer la fila muchas veces. A veces enviamos a los asistentes, tampoco digo que está mal, pero si queremos que el proceso salga, el abogado tiene que hacer un seguimiento constante. Totalmente, ¿no? Entonces llama a la reflexión. Y bueno, también tocamos un tema bien interesante que se ha popularizado hace bastantes años atrás, ¿no? Y sigue en latencia este tema de la venta de terrenos, ¿no? Lotes, en afueras de la ciudad prácticamente, ¿no? Los famosos terrenos en el Urubó, que es Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan factible, desde la experiencia, ¿no? ¿Qué tan factible, es recomendable, sí, ¿no? Porque las personas lo ven como una buena oferta, si se quiere ver, ¿no? Pero tocamos este tema y decimos, ¿es recomendable? Sí, no. En la experiencia tal vez le ha tocado ver algún caso, algún problema. A ver, tenemos que contextualizarse en lo siguiente. ¿En qué estado está el terreno que nosotros vamos a adquirir? Por ejemplo, hay algunas organizaciones que ya han terminado todos sus papeles, han logrado hacer las negociaciones debidas con el respectivo gobierno autónomo municipal, sea en la Chocalla, en el Urubó, donde sea, y literalmente ya lo han fraccionado. Entonces obviamente la venta del terreno va a ser mucho más cara. Pero hay otras inmobiliarias, hay otras empresas que te venden a crédito o te venden cuando todavía no se ha hecho nada. El precio ya no es 20,000, 30,000 dólares, el precio a veces es 5,000, 6,000, 7,000 dólares, es mucho más bajo y muchas personas se arriesgan. ¿Es factible? Sí, siempre y cuando tengamos las garantías debidas. ¿A qué garantías nos referimos? Tal empresa nos está ofreciendo, verificaremos si la empresa existe, cuánto tiempo de antigüedad, quién nos asegura que la empresa no ha sido creada recientemente. Tenemos que asegurarnos quién es el propietario y en el contrato mínimamente que nos otorguen una garantía, que nosotros podamos atacar en la misma propiedad, para que si en un determinado momento ellos quieran escapar del país, porque ese es un gran problema. Muchas inmobiliarias, por problemas políticos, técnicos, legales, económicos, por cualquier cuestión, saben quebrar y lo primero que hacen es agarran todos los aportes de las personas y migran de país y dejan como responsable a cualquier otra persona. Entonces tenemos que tener ciertas garantías. Lo normal, lo que he visto es hipotecas sobre el mismo terreno. Normalmente es
10 hectáreas, 20 hectáreas, que recién va a ser dividido en esos lotes que nosotros estamos buscando. Sí. Eso es lo normal. Ahora, otra cuestión que muchas personas tienen que revisar, y ojo que esto es peligroso, y en Santa Cruz he escuchado algunos temas, resulta que tienes una urbanización que está empezando a tener los lotes, y han hecho hasta las avenidas, y ya tienen luz. Pero el problema principal es el alcantarillado. Resulta que tienen su red central de alcantarillado que pasa por la calle, pero esa red de alcantarillado no llega a ningún lugar. ¿Por qué? Porque para llegar tiene que pasar, por decir, por el pueblo de Porongo. Pero el pueblo de Porongo no le ha autorizado el paso de ese acueducto. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer esas personas con todos sus desechos? ¿Por qué? Porque no ha revisado si en este caso, si los servicios básicos realmente van a llegar al lugar o no van a llegar. Típico ejemplo, en alguna ocasión ustedes han debido ver en Cochabamba, cuando el presidente Evo Morales hace mucho tiempo en su campaña Bolivia Cambio Cumple había entregado casas. Y cuando la gente entró, quería abrir la pila, no llegaba agua. ¿Por qué? Habían colocado toda la instalación, pero no había una red de agua. No había una red eléctrica. Entonces, ¿qué vas a hacer con un terreno cuando no te llega servicios básicos? ¿Realmente es factible tener casas en esos lugares? Lo principal, yo aconsejo mucho hacer el contrato. Y tienes que asesorarte forzosamente de un abogado. ¿Por qué? Porque es un gran riesgo adquirir un bien inmueble de una de estas empresas, ya que nadie te asegura que quiebre y se tenga que escapar. Y si no tienes la garantía de vida, no te vas a hacer cobrar. ¿Cuál es el principal problema? Estas empresas no le venden a una persona, le venden a 30, 40, 50, 100. Y cuando se van, ¿quién se va a hacer cobrar primero? El primero que haya colocado una garantía sobre el bien inmueble. Y la mayoría de contratos no tienen esa garantía. Cuando entras a proceso judicial, recién quieres hacer el embargo, la anotación preventiva, muy tarde. 20 personas ya tienen esa garantía o esa anotación preventiva antes que tú. Por lo tanto, van a rematar esas hectáreas y le van a pagar primero a esas 20 personas. Y si es que sobra y tienes suerte, te va a llegar algo a ti. Y si no sobra, ni modo, te vas a aguantar. Entonces, el contrato hace mucho. Verificar el tema de garantías, las famosas arras para el tema de cumplimiento. ¿A qué me refiero? Ellos se comprometen a terminar de sacar la tierra hasta octubre. No van a cumplir, casi ninguno cumple. Entonces tendría que haber una sanción en contra de la empresa. En caso de que exista incumplimiento, podríamos colocarle cláusulas penales, una multa en contra de la empresa. Otro tema, lo que muchos no utilizan, defensa del consumidor. Esto también entra a estas áreas, al viceministerio, para que ellos nos puedan ayudar y coadyuvar, por ejemplo, para el congelamiento de sus cuentas bancarias de estas empresas, cuando exista este tipo de controversias. Totalmente, ¿no? Y o sea, lo que queremos también es no asustar a las personas, ¿no? O sea, si bien puede ser un buen negocio el hecho de poder comprar o adquirir un terreno, pero hay que tener la cierta garantía, ¿no? Porque primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Exacto. El tema figura en el contrato. Si tu contrato está bien hecho, tú eres uno de los primeros que está garantizado, obviamente no hay problema. Tienes una garantía de que a futuro, si digamos no sale bien, se te va a devolver tu dinero. Porque seamos sinceros, todo este tipo de contratos es a riesgo. Todo es a riesgo, salvo que obviamente ya esté en las últimas etapas, pero obviamente el valor del inmueble va a subir. Claro, porque hasta algunas de las inmobiliarias, como hablábamos de esto que vende terrenos, generalmente utilizan contratos de adhesión, donde no hay un intercambio, no es decir, bueno, no me garantiza esto, quiero modificarlo. No, generalmente es, o sea, aquí está el contrato, lo firmas y ya depende de ti si quieres o no quieres, ¿no? Claro, pero este contrato de adhesión igual tienes que revisarlo. También. Por ejemplo, incluso, yo pienso que generaría desconfianza el hecho de que te dan un contrato que tiene cláusulas que están mal y si ellos te dicen no puedes modificarlo, ya genera la susceptibilidad. Es más, yo diría que es una red flag para que tú digas, ¿por qué le tengo que comprar a una empresa que me quiere obligar a firmar un formato de contrato que no me conviene? Apenas uno tiene el contrato, tiene que ir y averiguar con sus abogados para ver qué parte le ayuda y qué parte no le ayuda. Porque querramos o no querramos, si es una empresa seria, tiene que permitir ciertos cambios de contrato. Si es una empresa seria, nos va a dar las suficientes garantías, estas cláusulas penales, estas multas. Si se ha comprometido hasta diciembre, entonces, si no cumple hasta diciembre, ya debería haber un interés, debería haber una multa. Si no, ¿para qué vamos a contratar? No, totalmente, doctor, es tomar en cuenta también ese consejo, ¿no? O sea, asesorarte con un abogado. Siempre lo vamos a predicar acá en el podcast, de acudir siempre ante el abogado que conoce más estos temas, ¿no? Aquí no se está perdiendo 1000 bolivianos.
$20,000, $30,000, 50. Es el ahorro muchas veces de toda una vida. Es mejor, te va a costar el abogado 500 bolivianos, 1.000 bolivianos, dependiendo del asesoramiento. Es mejor perder 500 bolivianos a estar perdiendo $50,000. 50,000, 100,000, 200,000, valor de una casa, un terreno, ¿no? Doctor, para ir cerrando, reflexiones, consejos para las personas que se quedaron hasta acá, hasta el final, para que antes de adquirir un terreno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para no estresarnos tanto también en derechos reales, ¿no? Ya, consejos y tips. Lo primero, verifique, vaya a sacar la información rápida. Eso no necesita mucha fila, lo va a obtener, 78 bolivianos, y va a tener la seguridad de que ese terreno, esa casa, ese departamento, no le pesan gravámenes, no tiene restricciones. 2, por si acaso vaya a buscar, verifique el nombre del eventual vendedor para verificar si es que no tiene procesos encima. Cuando vaya a derechos reales, no se olvide llevar un montón de fotocopias, tenemos que hacerlo. Lleve el original, siempre el original, y 3 fotocopias. Si no sabe mucho del trámite, tiene dudas o el trámite es complicado, sí o sí contrate un abogado. Si no contrata un abogado, le va a llegar un error y usted va a tener que corregir el error en otro proceso, otro tipo de regularización de derecho propietario. Le va a sacar más tiempo y más plata por querer hacerlo barato. Otra situación, cuando haga la minuta, en lo mejor de los casos, apenas haga la minuta a su abogado y antes de llevarlo a notaría de pública, llévelo en su WhatsApp en documento Word para pasar, para que solo haga copia y pega. Muchas veces el notario, al transcribir rápido, se equivoca una letra, se equivoca un número, y eso le vamos a dar en derechos reales. Apenas tenga la escritura pública, revise punto por punto, número por número, letra por letra, si está bien o no. Un error, le van a hacer otra escritura pública solo para aclarar. Mi carnet en realidad no era el 2801, sino era el 2802. Entonces verifique todas estas cuestiones. Siempre vaya entre comprador y vendedor a la alcaldía al momento de hacer el pago del 3% de impuesto, porque ahí se va a enterar, tal vez si tiene deudas pasadas, se puede enterar el tema de las actualizaciones, cuándo se tiene que pagar. Por ejemplo, si antes era lote de terreno y ahora es casa, le van a aumentar el precio para pagar el impuesto. Entonces todas estas cuestiones tienen que tomarse en cuenta. Eso, buenísimo, doctor, ¿no? Unos consejos bien importantes, una reflexión también a las personas de tomar las previsiones concernientes, ¿no? Que te puedes evitar muchas cuestiones si vas con el abogado, y eso lo decíamos en varios programas, ¿no? Acudir donde el abogado te va a guiar, te va a asesorar de la forma más efectiva para conseguir este trámite, ¿no? Y al final de cuentas que todo se registre y todo esté dentro de la normativa y todo esté de la forma más adecuada posible, ¿no? Porque un abogado implica, ¿no? También, como lo decíamos, un gasto, pero es un gasto, o sea, no un gasto, ¿no? Si lo analizamos como una inversión, mejor llamarlo. Totalmente. Una inversión que te va a traer sus frutos a la larga. Doctor, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ha sido un placer tenerlo acá en el podcast. Personas que busquen asesoría o guía en materia de derechos reales, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden contactar? Perfecto. A ver, para los que no me conozcan nuevamente, soy el abogado Juan Víctor López Corquehuanca. Soy el director jurídico de la firma jurídica Táctica Legal, ubicada en el edificio Vallivian, a la vuelta de la Alcaldía de La Paz, piso 5, oficina 501. Pueden contactarse al número de celular 789-65236. Cualquier consulta en materia de derechos reales u otras áreas, nosotros los vamos a ayudar. De alguna manera, buenísimo, doctor. Entonces ha sido un placer tenerlo acá en este espacio del podcast. Esperamos tenerlo también en próximos programas para tocar estos temas, ¿no? Que aquejan a nuestra sociedad, temas bien complejos en cierta medida, ¿no? Gracias por quedarse hasta el final. Ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes, bueno, todas las personas que se quedaron hasta acá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por supuesto, claro que sí, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube como Legal Notam. Ha sido un placer, será hasta un próximo programa. Muchas gracias.